Mi nombre es Eduardo Garrido, y a mis 73 años nunca pensé que tendría que sentarme aquí con una taza de café que se enfría tan rápido como mis propias ilusiones, a contarles cómo tuve que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Verás, uno cree que la vida le da lecciones de esas que te marcan el alma, ¿sabes? Pero estas últimas, caray, estas me las guardó para el final, para cuando uno ya siente que le queda poco hilo en el carretel. Uno piensa que ha pagado todas sus deudas con el destino, que ya no quedan más pruebas, pero la vida siempre tiene una sorpresa, y a veces esas sorpresas duelen más que un golpe en el alma, y la verdad duele. Duele en el fondo del alma, como si te arrancaran un pedazo del corazón a tirones, sin anestesia, sin piedad. Imagínate toda una vida entregada, desde que era apenas un mocoso, aprendiendo el oficio de albañil, sintiendo el peso del ladrillo en mis manos, la cal quemándome los dedos. Levantarme antes de que cantara el gallo, con las manos que parecían de madera por el frío, y acostarme cuando ya no había ni una estrella que alumbrara. Sudor, mucho sudor. Cada gota, cada esfuerzo, cada sacrificio tenía un solo nombre: Rodrigo, mi hijo. Todo para él, para que no le faltara nada de lo que a mí sí me faltó, para que tuviera un futuro, un porvenir, para que fuera un hombre de provecho, con estudios, con una vida mejor que la mía, una vida sin tanto callo, sin tanta espalda rota. Y ahora estoy aquí, con un nudo en la garganta que apenas me deja tragar saliva, sintiendo cómo se me sube la bilis al pecho cada vez que recuerdo el brillo en los ojos de Sofía, mi nuera, y de mi propio hijo, Rodrigo, cuando me soltaron la noticia. La noticia que me partió en dos. La casa, mi casa, la que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, con la esperanza de que fuera mi refugio final, el lugar donde mis huesos viejos pudieran descansar en paz, se vendía. Y yo era un estorbo, un mueble viejo que había que sacar para que cupieran los nuevos, más rentables. Una semana, te lo juro por la memoria de mi María Elena. Una semana para empacar una vida entera, para borrar 40 años de recuerdos, de risas, de lágrimas, de ilusiones. Y, ¿para irme a dónde? Me preguntó ese día mi voz interior, la que a veces es la única que me acompaña en el silencio de las noches. Y Rodrigo, mi sangre, mi hijo del alma, el que yo creí que nunca me fallaría, el que había jurado cuidarme, me dijo con un descaro, una frialdad que todavía me retumba en los oídos: «Papá, hay asilos muy buenos, con actividades, con otros viejitos, no estarás solo». «Viejitos», me dijo, como si yo fuera un perro al que había que llevar a la perrera. Y Sofía ni siquiera me miró a los ojos. Estaba más preocupada por el color de las cortinas que pondría en el espacio que dejaría mi viejo sofá, ese sofá donde pasé tantas horas, escuchando sus problemas, donde les di consejos. Era como si ya no existiera. Y el colmo, lo que me terminó de romper, fue cuando empezaron a sacar las cosas de María Elena, sus fotos, sus pequeños detalles. Los tiraron como si fueran basura, como si su memoria, mi memoria, no importara lo más mínimo. Ahí, en ese preciso instante, algo se me rompió por dentro, pero al mismo tiempo, algo se encendió. Pero lo que ellos no sabían, mi querido amigo, lo que ellos no sabían es que este viejo, este albañil con sus manos callosas y su espalda gastada de tanto doblarla por ellos, este viejo tenía un as bajo la manga que llevaba guardado más de 40 años, un secreto que pesaba como una losa en mi pecho, que me quitó el sueño muchas noches, pero que ahora se presentaba como la única tabla de salvación, no solo para mí, sino para mi dignidad,
Y no, no era cualquier cosa, era algo grande, algo tan grande que iba a darles una bofetada sin mano que los iba a dejar temblando, con la boca abierta. Y créeme, no van a olvidar esta lección, no la van a olvidar jamás en la vida, porque aunque uno sea viejo, aunque las canas le cubran la cabeza y las arrugas le marquen la cara, la mente sigue funcionando, y el corazón, si bien está maltrecho, todavía sabe distinguir entre el oro y la hojalata. La verdad, en ese momento, cuando me dieron la noticia, me sentí morir. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, como si una mano invisible me oprimiera el pecho. Esa casa, sabes, era más que paredes y un techo. Era el eco de la voz de María Elena, su risa, su presencia, ella que se fue tan pronto. Era cada risa de mi hijo cuando era niño, cada llanto, cada juego en el patio. Eran mis sacrificios, mis madrugadas, mis callos. Era mi dignidad hecha ladrillo y argamasa. Y que me la arrebataran así, sin más, como si fuera un pedazo de trapo viejo, sin consultarme, sin un mínimo de respeto. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Sentí una amargura en el alma que no te lo puedo explicar. Una mezcla de rabia, de tristeza, de desilusión, de sentirte completamente desechable, inútil, como si todo lo que habías hecho por amor, por devoción, no valiera nada. Y te juro, en ese instante, cuando Sofía hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia a mis recuerdos más sagrados, esa fue la gota que derramó el vaso. Fue cuando se me encendió la chispa, una chispa fría, pero ardiente por dentro, calculada, no de venganza, pura no, más bien de justicia, demostrarles que la dignidad de un hombre no tiene precio, que el amor de un padre es un tesoro incalculable, no una carga para deshacerse de ella, y que un viejo lobo de mar, aunque parezca manso y esté con el pelo blanco, puede tener los colmillos afilados y la mirada clara. Pensé en María Elena, en su sonrisa, en lo que ella me diría si estuviera aquí. Ella siempre fue la fuerza. Ella siempre me decía, Eduardo, el que siembra, cosecha, y lo que siembras con amor, te lo devuelve la vida con creces. Y yo sembré con amor, con sudor, con lágrimas. Sembré un futuro para mi hijo, y ahora era el momento de mi cosecha. Pero no la cosecha que ellos esperaban, era otra, una que iba a sacudirles el suelo bajo los pies y a mostrarles el verdadero valor de las cosas. El café se me puso amargo en la boca solo de pensarlo. Pero no amargo de tristeza, no, amargo de satisfacción, de esa que te da la vida cuando te demuestra que, a veces, los que parecen más débiles son los que guardan la mayor fuerza, y esa fuerza, ¿sabes?, no se la da el dinero, se la da la vida, las patadas que te da la vida, y a mí me había dado muchas, pero también me había dado esta carta secreta, preparada para un momento como este, así de doloroso y al mismo tiempo así de revelador. Ya verás cómo terminó esta historia. Será una lección que no olvidarán. Y para que entiendas por qué me dolía tanto, por qué sentía que me arrancaban el alma, con la venta de esa casa tienes que saber lo que significó para mí construirla, ladrillo a ladrillo, y sobre todo, lo que significó criar a Rodrigo solo, después de que mi María Elena se fue. ¡Ay, Dios! Mi María Elena se fue tan joven, tan de repente, que a veces todavía siento su perfume en el aire, o creo escuchar su risa suave. Un día estábamos riendo en la cocina, y al otro, solo me quedaba su recuerdo y un bebé en mis brazos que no paraba de llorar por su madre. Rodrigo. Apenas tenía 5 años, pequeñito, con esos ojos grandes, pidiendo a su mamá que ya no estaba, con una pena en el alma que ni él mismo entendía. Y yo, que apenas sabía qué hacer conmigo mismo, tuve que ser fuerte por él, por los dos. Tuve que ser padre y madre, todo en uno.
Tuve que tragarme mi propio luto para que el suyo no fuera tan pesado. Recuerdo, como si fuera ayer, cuando Rodrigo empezó la primaria. Me dijo un día con esa voz de niño, con los ojos llenos de una ilusión que solo los niños pueden tener. Papá, los otros niños tienen una bicicleta roja, así, brillosa. ¿Yo puedo tener una? Y mi corazón se encogió, no de tristeza, sino de la impotencia de no poder dársela en el momento. Caray, en ese tiempo la plata apenas alcanzaba para el pan y la leche, y para pagar el alquiler de un cuartito donde vivíamos. Pero ¿cómo negarle eso a mi niño? Me fui de cabeza a la obra, a trabajar horas extras, fines de semana, lo que fuera. Recuerdo un trabajo en particular, una pared enorme que había que levantar deprisa bajo un sol que quemaba. Mis manos, ya de por sí curtidas, se abrieron de tanto cargar costales y ladrillos. Me sangraban, ¿sabes? Pero yo apretaba los dientes y me decía, es por la bicicleta roja, es por la sonrisa de mi Rodrigo, y dejé de almorzar por casi un mes, un sándwich seco en la mañana y a aguantar el estómago hasta la cena, y así, centavo a centavo, lo junté. Y cuando llegué a casa con esa bicicleta roja que brillaba bajo la luz de la calle, la cara de mi niño, amigo, esa cara no tenía precio. Se abalanzó sobre mí, me abrazó las piernas y gritaba de alegría. Y yo sentía que todo el cansancio de meses se iba así, de golpe, con ese abrazo y esa risa. Esos son los recuerdos que uno guarda, no los de los billetes, sino los de las sonrisas que esos billetes te compraron para tus hijos. Y no fue solo la bicicleta, no. Fue cada libro que necesitaba para la escuela, cada uniforme nuevo, cada excursión para la que siempre me pedía dinero con vergüenza. Cuando entró a la universidad, caray, eso fue otra cosa. Él quería estudiar contaduría. Decía que los números se le daban bien. Y la universidad privada era carísima, de esas donde estudian los hijos de los potentados. Yo no quería que fuera a la pública. Decía, a mi hijo le voy a dar lo mejor, lo que yo no pude tener, lo que le abrirá las puertas más grandes. Y para pagar la matrícula del primer semestre, tuve que vender mi reloj, mi único reloj. Bueno, un regalo de bodas de María Elena. Era de oro, un reloj de bolsillo antiguo, pero que guardaba un valor sentimental inmenso, el último regalo de ella antes de irse. Y me dolía soltarlo, me dolía como una herida, como si me desprendiera de un pedazo de mi María Elena. Pero cuando veía a Rodrigo con sus cuadernos nuevos, con esa mirada de estudiante que empezaba a soñar, con esa ilusión en los ojos, sentía que cada sacrificio, por grande que fuera, valía la pena. Lo vendí por una miseria, claro, pero ese dinero se convirtió en la tinta de sus cuadernos, en las horas de estudio, en la promesa de un futuro para él. Y no solo el reloj, eran las noches en vela, estudiando con él, aunque yo no entendiera nada de contabilidad. Pero mi presencia, mi apoyo, mi mano en su hombro, eso era lo que le daba fuerza. O al menos, eso creía yo, que mi amor era suficiente. La casa era el centro de todo, el corazón de nuestra pequeña familia. Mis padres me habían dejado un terreno pequeño, casi un potrero a las afueras, que nadie quería, y yo, con mis manos de albañil, decidí construir ahí, poco a poco, nuestro hogar. Empecé por un cuartito, luego la cocina, luego otra habitación, cuando Rodrigo fue creciendo. Cada fin de semana, en lugar de descansar, metía horas ahí, después de mi semana de trabajo. Mis amigos me decían, Eduardo, descansa un poco. Pero yo solo pensaba en María Elena, en el sueño que teníamos de tener nuestro propio rinconcito, un lugar seguro, y en Rodrigo, que jugaba con los ladrillos que quedaban, imaginando su futuro. El olor a cemento fresco, ese era el perfume de mi vida. El olor a esfuerzo y a esperanza. Las paredes de esa casa guardaban cada golpe de martillo, cada clavo que metí,
cada lágrima que se me escapó de agotamiento, pero también de felicidad al verla crecer. Eran mis brazos, mis piernas, mi vida misma hecha cemento y piedra. La hipoteca, esa fue otra lucha que duró años, años pagando, apretándonos el cinturón, pero la satisfacción de saber que esa casa era mía, que era para mi hijo, que era nuestro refugio seguro, eso no tiene precio. Era mi legado, ¿sabes? Mi pequeño imperio construido con amor. Nunca le pedí nada a Rodrigo, nunca, ni un centavo. Cuando se graduó, cuando empezó a trabajar en ese despacho de contadores tan prestigioso y le empezó a ir bien, a vestir de traje, a tener un coche nuevo, yo sentía un orgullo que no me cabía en el pecho. Decía, mi hijo lo logró, valió la pena. Y él venía a verme, al principio con más frecuencia, luego menos, pero siempre me traía un detallito o me invitaba a comer a un restaurante. Y yo me sentía el padre más afortunado del mundo. Me decía, papá, no te preocupes por nada, ya no tienes que trabajar tanto, yo me encargo de ti, ya hiciste suficiente. Y yo le creía con todo mi corazón. Pensaba, mi hijo tiene buen corazón, lo crié bien, sabe lo que es la gratitud. Qué ingenuo fui, caray. Qué ciego me volví por el amor de... Padre, por el deseo de creer lo mejor de mi propia sangre. Porque la vida es así. Te da con una mano y te quita con la otra. Y en mi caso, me quitó con la mano de mi propio hijo, de mi propia carne. Esa casa, que para mí era un templo de recuerdos, un santuario donde residía el espíritu de mi esposa y la infancia de mi hijo, para ellos se convirtió en un pedazo de tierra valorado en el mercado, en metros cuadrados para construir algo más moderno y rentable, en dinero. Siempre el dinero, pero para mí era mi historia. Era cada cicatriz de mis manos, cada achaque de mis rodillas, cada cana que me salió antes de tiempo por las preocupaciones. Era la cuna de mi hijo, su primer paso. Era el lugar donde me sentí útil. Y eso no se vende, eso no tiene precio, no para mí. Pero para ellos, Para ellos, era solo un obstáculo en su camino hacia... ¿Hacia qué? Hacia más dinero, supongo. Y esa es la parte que más me duele. Saber que todo lo que yo valoraba, todo lo que yo había construido, para ellos no valía nada más allá de unos cuantos billetes. Eso, amigo, es lo que se siente cuando te arrancan el alma y te la pisotean. Y así fue como empezó la cosa. Poco a poco, como una gotera que al principio ni notas, pero que con el tiempo va horadando la piedra. Al principio era sutil, casi imperceptible. Rodrigo y Sofía se mudaron a un barrio más lejos, de esos nuevos, con casas grandes y jardines impolutos. Y las visitas se fueron espaciando. Al principio, excusas. Papá, hay mucho tráfico, tenemos un compromiso ineludible. Y yo les creía. ¿Qué remedio me quedaba? Pensaba, están ocupados, es normal. Pero la verdad es que yo sabía, en el fondo, que algo no andaba bien. Se notaba en la forma en que el tono de voz de Sofía se volvía un poco más cortante cada vez que la llamaba, como si mi llamada fuera una molestia en su día ocupado. Recuerdo el cumpleaños de Rodrigo, el año que cumplió 40. Caray, 40 años no se cumplen todos los días. Yo había pasado días enteros preparando su pastel favorito, el de chocolate con fresas, el que le hacía María Elena. Y le compré un regalo, algo sencillo, pero con mucho esmero. Una pluma fuente elegante. Lo llamé por la mañana, emocionado. ¿Y sabes lo que me dijo? Ah, papá, sí, gracias. Estamos muy ocupados preparando la fiesta con Sofía. No creo que tengamos tiempo de ir a verte hoy. ¿Por qué no vienes mañana por la tarde, rapidito, y traes el pastel? Mi corazón se me cayó a los pies. Era su cumpleaños y me pedía que fuera yo a llevarle el pastel como un mensajero. Y ni siquiera me invitó a la fiesta. Ni una palabra. Me sentí como un cero a la izquierda.
La pluma fuente, ¿eh? Esa pluma todavía la tengo guardada en un cajón. Nunca se la di. ¿Para qué? Después de eso, las llamadas se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que era yo quien siempre tenía que llamar. Y cuando venían, que ya era una vez cada 2 o 3 meses, se notaba la impaciencia en sus ojos. Se sentaban en mi sala como si estuvieran en un museo polvoriento. Sofía, con sus vestidos caros, ni siquiera se sentaba en el sofá viejo. Se quedaba de pie, con los brazos cruzados, y me miraba con una expresión de hastío. Y Rodrigo, mi niño, el que me abrazaba fuerte por la bicicleta roja, él ni cuenta se daba, o no quería darse cuenta. Una vez le regalé a Sofía un chal de lana que yo mismo tejí, con la ayuda de una vecina. Pensé que le gustaría. ¿Y sabes lo que hizo? Lo tomó, lo miró con asco y dijo: «Oh, gracias, suegro. Qué detalle tan rústico. Lo usaré para el frío de la casa del campo, si es que vamos este invierno». Y lo puso aparte, como si fuera un trapo sucio. Y Rodrigo, ni siquiera se inmutó. Esa fue la última vez que intenté darles algo hecho con mis manos. La humillación se volvió más abierta. Un día, estábamos en una cena familiar en casa de unos parientes de Sofía. Yo estaba sentado en la mesa principal, y de repente Sofía se levantó y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Ay, abuelo Eduardo, qué bien que nos acompañas. Pero sabes, el primo de Juanito es alérgico a los abuelos. ¿Por qué no te sientas en la mesita de los niños? Así no lo molestas». Y me señalaron una mesita pequeña al final del comedor. Sentí que me ardían las orejas, que me ponía rojo de la vergüenza. Todos me miraron. Rodrigo solo dijo: «Sí, papá, allí estarás más cómodo. Hay galletas». Me sentí como un perro, de verdad, y me levanté arrastrando los pies y me fui a sentar con los niños. Y esa noche decidí que ya no volvería a esas reuniones. Pero lo peor estaba por venir. Llevábamos años hablando de que la casa se estaba volviendo vieja. Yo la mantenía como podía. Rodrigo siempre me decía: «Papá, no te preocupes, ya veremos qué hacemos». Y yo me quedaba tranquilo. Hasta hace 3 meses. Me llamó Rodrigo, con un tono que no le conocía, firme pero sin calidez. Me dijo: «Papá, hemos tomado una decisión. La casa es muy vieja, muy grande para ti solo, y el terreno tiene mucho potencial. Vamos a venderla». Me quedé mudo. Vendérsela. Y les dije: «Pero Rodrigo, esta es mi casa, la de tu madre». Y él me interrumpió, sin dejarme terminar la frase: «Papá, ya lo hablamos con Sofía. Es lo mejor. El dinero lo vamos a invertir en un proyecto, y tú, pues, podrás tener una vida más cómoda. Te buscamos un buen lugar». No me preguntó, me lo anunció. Y el buen lugar, ya sabemos cuál era. El asilo. Y el clímax de toda esta tortura, la que me rompió por completo el espíritu, fue la semana pasada. Vinieron con cajas, con esa prisa fría. «Papá, vamos a empezar a vaciar. Tienes que ir alistando tus cosas». Y empezaron a sacar todo: mis libros viejos, mis herramientas, mis fotos. Y lo peor, lo más cruel, fueron las cosas de María Elena. Su costurero, esa pequeña caja de madera donde guardaba sus anillos, sus cartas viejas. Eran tesoros para mí. Y Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, las agarró, las miró un segundo y dijo: «Ay, suegro, estas cosas ya están muy viejas, no tienen valor, las vamos a tirar». Y agarró la caja, la vació en una bolsa de basura negra y la tiró al cesto, como si fueran desperdicios. Mis manos temblaban. Quise gritar, quise pararlas, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Rodrigo la dejó. No dijo nada, ni una palabra para defender la memoria de su propia madre. Ahí, en ese instante, se me heló la sangre. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Ya no había amor que valiera.
Ya no había familia, solo un hombre viejo, solo, y un secreto que por fin iba a tener que salir a la luz. Era el momento. La indignidad había llegado a un punto insoportable. Y mi paciencia se había agotado, completamente. Y justo cuando no quedaba ni una pizca de esperanza, cuando sentí que el mundo se me venía encima y que mi propia sangre me había traicionado, fue cuando recordé el secreto. Un secreto que, te lo confieso, me había mantenido despierto muchas noches. Un peso en el pecho, pero también una especie de seguro, ¿sabes? Un as bajo la manga, como te dije al principio, que nunca pensé que tendría que usar. Volvamos 40 años atrás. Yo era un albañil joven aún, fuerte. Trabajaba para una constructora grande, de esas que levantan edificios de lujo en las zonas más exclusivas de la ciudad. Y mi jefe, un hombre llamado Don Alberto, era un tipo peculiar, un potentado con más dinero del que podías imaginar. Pero a la vez era un hombre bueno a su manera. Me tenía aprecio. Decía que yo era el único obrero en el que podía confiar plenamente. Yo siempre fui honesto, trabajador. Don Alberto, por razones que yo no preguntaba, pero que algo olían a cosas no muy claras con Hacienda, necesitaba ocultar algunas propiedades. Quería que no figuraran a su nombre ni al de su familia. Y un día me llamó a su oficina. Me sentó en una silla que a mí me parecía un trono, frente a su escritorio de 1900 caoba, y con esa voz grave me dijo: Eduardo, necesito un favor grande. Voy a poner una propiedad a tu nombre, una mansión. Estará a tu nombre, legalmente. Tú serás el dueño. Yo me quedé blanco, caray. ¿Yo, dueño de una mansión? Un albañil como yo. Pensé que era una broma, pero él fue muy serio. Me explicó que era una forma de proteger su inversión. Me aseguró que no tendría que pagar nada, que él se encargaría de todos los gastos, los impuestos, el mantenimiento, y que si algún día le pasaba algo, o si yo necesitaba algo, esa propiedad sería mía, de verdad. Firmamos papeles, con abogados, todo en regla. Me dio una copia de la escritura y me dijo: Eduardo, esto es un secreto entre tú y yo, de vida o muerte. No se lo digas a nadie, y si un día lo necesitas, ahí está. Es tuyo. Salí de esa oficina temblando, con la escritura de una mansión en el bolsillo de mi pantalón de trabajo. Una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad, valorada en millones de dólares. Yo, que vivía en un cuartito alquilado con María Elena y el pequeño Rodrigo. Era una locura. Al principio sentí miedo. Miedo de que fuera una trampa, de que me metiera en problemas. Miedo de tener algo tan grande sin merecerlo. Y lo guardé. Lo guardé celosamente, en una caja de madera, bajo unas tablas sueltas en el suelo de mi cuartito. Me juré a mí mismo que nunca la usaría, a menos que fuera una emergencia de vida o muerte. Porque, ¿sabes? Yo no quería el dinero fácil. Yo quería ganarme la vida con el sudor de mi frente. Quería que mi hijo viera a su padre como un hombre trabajador, honesto. No quería que creciera pensando que el dinero caía del cielo. Y así pasaron los años. Rodrigo creció. María Elena se fue al cielo. Yo construí mi casita, con mis propias manos, como te conté. Y la mansión seguía ahí, a mi nombre. Don Alberto siguió pagando todo, religiosamente, cada impuesto, cada reparación. Nunca me volvió a hablar del tema. De vez en cuando me llegaban los extractos de una cuenta bancaria a mi nombre también, con los alquileres de la mansión. Resulta que don Alberto la había alquilado a unos extranjeros, y el dinero lo depositaba en esa cuenta que también puso a mi nombre. Y yo nunca toqué ese dinero, nunca. Más de $300,000 se fueron acumulando con los años, miedo, respeto, y la convicción de que ese dinero no era mío, no de verdad. Era un seguro, para un día muy lejano, o para nunca. Quería que Rodrigo aprendiera
el valor del esfuerzo, que supiera que las cosas se ganan trabajando. No quería que la sombra de esa fortuna fácil lo hiciera perezoso. A veces pensaba en usarlo, Cuando a Rodrigo le hacían falta los libros de la universidad, o cuando se enfermó gravemente de niño, hubiera podido pagar los mejores médicos. Pero mi orgullo, mi convicción, me detuvieron. No, tenía que luchar por mi hijo con mis propias manos. Quería que él creciera viendo ese ejemplo. Quería que supiera que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de construir con sus propias manos y su propio carácter. Y creí que él había aprendido esa lección. Lo creí con toda mi alma. Pero ahora, con Rodrigo y Sofía tratándome como una carga, tirando las fotos de María Elena, decidiendo sobre mi vida como si yo fuera un trozo de madera sin voz ni voto, con la amenaza del asilo colgando sobre mi cabeza. Ahora, ese secreto ya no era un peso, era una herramienta, era mi arma. Sentí en mi pecho una calma extraña, una decisión fría y dura como el acero. Las palabras de don Alberto resonaron en mi cabeza. Si un día lo necesitas, ahí está, es tuyo. Y lo necesitaba más que nunca, no para vivir en la opulencia, no, sino para recuperar mi dignidad, para demostrarles que no soy el viejo inútil que ellos creían, para recordarles que la lealtad y el amor no se compran con dinero, y que la avaricia, la avaricia tiene un precio muy alto. El momento había llegado, y yo que siempre fui un hombre de paz, un hombre que evitaba los problemas, me di cuenta de que a veces, para defender lo que uno es, lo que uno ama, hay que dar la batalla. Y esta batalla, esta iba a ser la más importante de mi vida. Y el secreto iba a ser mi aliado más poderoso, mi voz, mi grito en el silencio al que me habían condenado. La fecha límite era el viernes. Tenía una semana para despejar la casa, como decían ellos, para desaparecer, y en esos días no dormí, no por tristeza, no, sino planeando cada detalle, cada palabra. Quería que fuera una lección, no solo un golpe de suerte. Quería que lo sintieran hasta los huesos, como yo había sentido cada una de sus humillaciones. Fui al banco primero. Confirmé que la cuenta estaba a mi nombre con los $300,000 y algo más. Luego busqué los papeles de la mansión, esa escritura que había guardado por tantos años. Estaba intacta. Contacté a un abogado, uno de esos jóvenes, pero con fama de ser muy bueno. Le conté mi historia, sin muchos detalles al principio. Me miró con los ojos como platos. «Señor Eduardo, esto es sorprendente», me dijo. Le pedí que preparara todo. Llegó el viernes. Era el día de la cita con los compradores de mi casa y con el agente inmobiliario que Sofía había contratado, un hombre joven, engreído. Rodrigo y Sofía llegaron temprano, con esa sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Ya habían puesto el cartel de «vendido» en la puerta de mi casa. ¡Qué descaro! Me senté en mi viejo sofá, mirando mi sala, mi casa vacía, el vacío que sentía en el pecho, ese mismo. Ellos estaban de pie, impacientes. «Papá, ya tienes todo. El taxi para el asilo está por llegar», me dijo Rodrigo, con esa voz que intentaba ser amable. Sofía se reía por lo bajo. Y fue entonces, ahí, cuando el agente inmobiliario ya traía los papeles para que yo firmara, para que acabara de despojarme de mi vida. Me puse de pie, lento. Mis manos temblaban, pero no de miedo, no, de una emoción que me recorría el cuerpo entero. «Un momento», les dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, con un eco que sonó casi amenazante en el silencio de la sala. Todos me miraron. Rodrigo, Sofía, el agente. Antes de firmar nada, seguí. «Creo que hay algo que mi hijo y mi nuera deben saber. Y usted también, joven». Abrí la maleta vieja que había traído y saqué los papeles. La escritura de la mansión, unas fotos de la propiedad y los extractos bancarios. Los puse sobre la
Mesa con calma como quien pone las cartas sobre la mesa en una partida de póker. Esta casa, dije, señalando mi modesta vivienda, es donde he vivido y que ustedes quieren vender. Pero hay otra casa, otra propiedad, esta, y señalé los papeles, que está a mi nombre. Es una mansión de $2 millones en Lomas Verdes, la zona más exclusiva de la ciudad. Y también está esta cuenta bancaria, con los alquileres que se han acumulado durante 40 años, más de $300.000, todo a mi nombre, legalmente, desde hace más de 40 años. El silencio que siguió fue de esos que duelen. El agente inmobiliario al principio con una sonrisa burlona, pero cuando vio el sello del notario y las cifras, se le borró la sonrisa. Sus ojos se abrieron como platos. Sofía, que estaba a punto de estallar de risa, se quedó muda, con la boca abierta, los ojos fijos en los papeles. Rodrigo palideció. Se acercó a la mesa, tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó, una y otra vez. Pero papá, esto es imposible, balbuceó Rodrigo. Nunca nos dijiste nada. Es una fortuna. Su voz, que antes era fría, ahora estaba llena de asombro y de codicia. Sofía, recuperándose del shock, se abalanzó sobre los papeles. Suegro, ¿por qué no nos dijo nada? Imagínese todo lo que hubiéramos podido hacer. Esto lo cambia todo. Su tono ya no era de desprecio, sino de un falso cariño, de desesperación. Los miré a los dos, con una calma que no sentía desde hacía años. No les dije nada, expliqué con la voz serena, pero con cada palabra como un puñal, porque yo quería que ustedes aprendieran el valor del esfuerzo. Quería que mi hijo no fuera un vago, que supiera lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo guardé para un momento de verdadera necesidad, no para la avaricia. Y ahora lo necesitan, pero no como ustedes piensan. Sofía, rápida como un rayo, intentó abrazarme. Ay, suegro querido, perdónenos. Fuimos unos tontos. Claro, es que lo amamos. Se ha malinterpretado todo. Podemos vivir en esa mansión. Viviremos todos juntos. Usted no irá a ningún lado, suegro. ¿Qué locuras dice de asilos? Su voz era melosa. La hipocresía se le salía por los poros. Rodrigo, por su parte, se arrodilló. Papá, por favor, perdóname, no sé qué me pasó. La ambición. Sofía me metió ideas en la cabeza, pero tú eres mi padre, mi héroe. Siempre te he querido. Juntos, Juntos podemos hacer grandes cosas con esto. Mi corazón estaba hecho piedra. Los miré a los ojos. A Sofía con esa mirada falsa y a Rodrigo con sus lágrimas de cocodrilo. Levántate, hijo, le dije a Rodrigo con la voz firme. Ya es tarde para lágrimas. Para ustedes esta casa es un negocio. Para mí es mi vida. Y las cosas de tu madre, que tiraste a la basura, esas no tienen precio, no se compran con millones. Y la dignidad de un hombre, tampoco. Me echaron de mi casa, me mandaron a un asilo, tiraron mis recuerdos. ¿Creen que un papel con cifras va a borrar eso? No esperé su respuesta. Me giré hacia el agente inmobiliario. Joven, los papeles de la venta de esta casa. No se firma nada. Esta casa no se vende. Esta casa la voy a donar a una fundación de huérfanos, para que otros niños que no tienen padres puedan tener un hogar digno, un refugio, que el amor que yo puse aquí sirva para algo más noble que la avaricia. El agente asintió, pálido. Luego miré a Rodrigo y Sofía. En cuanto a la mansión y el dinero, tomé una pausa. Esa pausa, amigo, fue la más dulce de mi vida. Ya no necesito dinero para vivir como un rey. Mi riqueza está en mi paz. Pero ustedes necesitarán aprender una lección. Esa mansión va a ser vendida. Y el dinero será donado también a diferentes causas. No para ustedes, ni un centavo, porque el dinero sin valores, sin respeto, sin corazón, no vale nada. Y ustedes ya tienen lo que se merecen.
una lección de vida, cara, muy cara. Sus caras eran un poema. Desesperación, rabia, indignación. Intentaron protestar, gritar, pero yo ya había terminado. Firmé un poder con el abogado para que se encargara de todo. Y me fui. Salí de esa casa, mi casa, con la frente en alto. No me fui al asilo, no. Me fui a un pequeño apartamento que ya había rentado en secreto, modesto pero mío. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba aire puro. Sentí que recuperaba mi alma. La justicia, La justicia. A veces llega tarde, pero llega. Y cuando llega, llega para quedarse. Y así, amigo, así es como este viejo encontró una nueva vida. No en la opulencia, no, sino en la paz. En una paz que no tiene precio, que no se compra con mansiones ni con cuentas bancarias. Después de ese día, el abogado se encargó de todo. La venta de la mansión fue un éxito, claro, y el dinero, el dinero se destinó a lo que yo decidí. Una parte grande, para la fundación de huérfanos, para que los niños que no tienen una familia puedan crecer con un techo, con comida, con amor. Otra parte fue para un hospital de niños, para que tuvieran medicinas, y otra para becas escolares, para jóvenes inteligentes pero sin recursos. La cuenta de los alquileres, esos más de $300,000, los usé para crear un fondo de ayuda para albañiles jubilados, como yo, para esos viejos con las manos gastadas que dieron su vida construyendo sueños para otros y que a veces terminan solos, sin un centavo. Sentí que era lo justo, devolverle a la vida lo que la vida me había dado de una forma tan extraña. Yo no me quedé ni con un centavo de la mansión, no me hacía falta. Con el dinero de los alquileres de la otra casa, lo que me quedaba después de las donaciones, me compré un pequeño apartamento, uno modesto, con 2 habitaciones. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que es mío, mío de verdad, que nadie me lo quita, que nadie me dice cuándo empacar mis cosas, que nadie me mira con desprecio. Vivo en un barrio tranquilo, de gente sencilla, trabajadora. Encontré unos vecinos maravillosos. Hay una señora, doña Rosa, que me trae cafecito por las mañanas y hablamos un rato. Me ve como Eduardo, el vecino, el que tiene buenas historias, no como el viejo al que hay que quitarle la casa. Y a veces voy al parque, me siento en un banco y miro a los niños jugar. Y me siento útil, me siento en paz. No necesito lujos, solo paz. Rodrigo y Sofía, bueno, de ellos no he vuelto a saber mucho. El abogado me contó que intentaron impugnar mi decisión, que querían anular las donaciones, pero no había nada que hacer. Todo estaba legalmente a mi nombre, los papeles, las firmas, todo. Así que lo perdieron todo. Bueno, no todo. Perdieron la oportunidad de un dinero fácil, de una fortuna que nunca se ganaron. Y quizás con el tiempo, esa lección les sirva de algo. O quizás no. Pero eso ya no es mi problema. Yo sembré lo que pude. Ahora les toca a ellos cosechar lo suyo. Lo que sí te digo, amigo, es que la vida te enseña de la forma más dura. Yo di mi vida por mi hijo, lo amé con un amor ciego. Pensé que el sacrificio era la base de todo, y lo es. Pero también aprendí que el amor, el verdadero amor, no es una cuenta donde uno da y el otro recibe sin dar nada a cambio. El amor es respeto, es gratitud, es valorar al otro por lo que es, no por lo que tiene o por lo que te puede dar. Y la dignidad de un hombre, esa no se negocia, esa se defiende hasta el último aliento. Pensamos que el dinero es la felicidad, que tener mucho nos va a dar paz, y es verdad que ayuda, claro que ayuda, pero la verdadera riqueza, la de verdad, está aquí adentro, en el corazón, en saber que uno ha hecho lo correcto,
en poder mirar a la gente a los ojos sin sentir vergüenza, en dormir tranquilo por las noches, sin remordimientos, sin miedos, y en la compañía de gente que te quiere por quien eres, no por lo que representas. Doña Rosa, los niños del parque, los albañiles jubilados que me llaman para charlar, esa es mi verdadera familia ahora. Esos son mis tesoros. Y te digo una cosa, es mucho más satisfactorio construir una vida con paz y dignidad que una vida llena de oro y amargura. Mi historia, no es un cuento de hadas. Es una historia de la vida real, de esas que te parten el alma, pero que al final te enseñan algo. Me enseñó a valorarme, a saber que aunque uno sea viejo, las canas no significan debilidad, y que el amor de verdad es el que te empuja a ser mejor, no el que te consume. Aprendí que la fe en el ser humano se puede perder, pero la fe en uno mismo, esa no. Esa hay que cultivarla. Y la justicia, querido amigo, a veces se disfraza de secreto, de sorpresa, de una carta guardada en el bolsillo hasta el momento exacto. Y ahora que te he contado mi verdad, mi desahogo, me gustaría saber algo de ti que me estás escuchando. Dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Hubieras actuado igual? ¿O distinto? Cuéntamelo. Y también, cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginarme a dónde llegan estas historias de viejos, a dónde llegan estas verdades. Gracias por escuchar a este viejo Eduardo. Y recuerda, la vida da muchas vueltas, y la dignidad, esa no se vende.